¿Por qué? No sé, algo... Espere, quiero verla. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puede negarme el derecho a conocerla. ¿Bastará el encendedor para...? No, por favor. Usted tiene miedo. Usted me conoce. Está temblando. ¿Quién es usted? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que estés viendo este video, no importa. Así es. Bien, vamos a hablar de una forma diferente de hacer teatro en realidad. ¡Véanme todos! Ahora que soy maestro uso parches en los codos. Algo, digamos, innovador para la época y que duró unos cuantos años, pero tampoco tanto. Es como, digamos, un antes y un después para la época y actuó de transición, porque unos años después vendría lo que es la televisión. O sea, formato audiovisual. De hecho, aunque sea un tanto anticuado, fue uno de los fenómenos culturales más grandes para la época. Y la mejor parte, volvió. Bueno, en realidad nunca se fue. Pero digamos que hoy en día existe algo que se habla mucho, que es como tipo el tema mainstream, que es el podcast. Más adelante vamos a hablar de eso. Digamos que si estás viendo este video y estás diciendo, bueno, pero en realidad no es que pasó de moda o que dejó de existir. No. El radioteatro siempre estuvo presente, solo que dejó de ser un fenómeno totalmente nacional y popular a algo un poco más under en la actualidad. Ustedes piénsenlo así, algunos niños esperaban al llegar de la escuela para escuchar el radioteatro, había personas que se juntaban en sus casas en la persona que tenía una radio y se ponían a escuchar con total atención, inclusive familias que se reunían alrededor de la radio, en su living, comedor o en donde sea. La gente se adentraba en esas historias que tenían efectos de sonido y música instrumental y se dejaban llevar por lo que sus sentidos iban captando. Pero bien, si aún con esto no es claro, hagamos la pregunta. ¿Qué es y cómo se hace un radioteatro? Ay, por favor. Lo primero que tenés que hacer es definir la historia que vas a querer contar. Después vas a escribir el guión de esa historia y le vas a agregar personajes. Te vas a fijar si tu historia necesita un narrador para poder organizar algunas cosas, porque en este caso el espectador no va a poder ver lo que está pasando y solamente con lo que escuche va a tener que comprender lo que vos le estás contando. Entonces ahí también en el momento de escribir la historia te vas a tener que fijar a ver qué querés contar, cuál es tu idea. ¿Qué querés que el espectador oiga? Entonces, vamos a ver si tu idea es educativa, informativa, un drama, una parodia, terror, comedia, fantasía y todo lo que se te pueda ocurrir. Hay que calmarla. Algo importantísimo es contextualizar la historia con efectos de sonido y, obviamente, música instrumental. Bueno, aunque puede no ser instrumental, pero lo que tenemos a nuestro favor cuando ponemos música, ya sea instrumental o no, es que genera clima. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿se puede escribir un guión de radioteatro sin narrador? Solamente con efectos de sonido, quizás música, instrumental o no, y personajes que hablen entre ellos. Obviamente que sí, pero el tema es que van a tener que ser muy específicos las líneas de diálogo para que el espectador pueda comprender todo lo que pasa. Y va a ser clave los efectos de sonido. Porque, a diferencia de una escena audiovisual en donde el espectador tiene la posibilidad de ver lo que está ocurriendo y muchas de las escenas audiovisuales se desarrollan solamente con gestos, acciones o conductas que podemos ver de los personajes, en el radioteatro es todo lo contrario. El espectador tiene que comprender lo que está ocurriendo solo con sonidos, o en el caso de que haya un silencio, que sea un silencio que nos esté contando algo. Una vez que definiste todas estas cosas, los efectos de sonido y la música van a ser claves para la realización del radioteatro que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque, imagínate, te digo los clásicos, una puerta que se abre, un animal, la corriente de un arroyo, el efecto de la naturaleza o el sonido ambiente, un disparo. Y la suerte que tenemos es que todos estos efectos de sonido los pueden encontrar en YouTube o en muchas otras librerías de sonido que hay. Dependiendo de qué vayas a querer hacer con este producto de radioteatro que vayas a realizar, está bueno que sepas que hay música que no tiene copyright, o sea, que no tiene derechos de autor. Cuando tu música tiene derechos de autor, vos legalmente tenés que pagar para poder usar
esa música. Entonces lo mejor es que utilices las librerías que tiene YouTube, en donde te otorga un montón de música sin copyright que vos podés usar, ya sea para tus videos o, en este caso particular de lo que estamos hablando, radioteatro. Vos sabés que sí. Como yo les decía antes, parece todo muy complejo, pero hace casi un siglo atrás, lo que hacían las personas que producían radioteatro eran generar todos los efectos de sonido de formas muy caseras. La máquina de viento. El paso de un batallón. Para hacer pasos en la arena, en las playas, en los jardines. ¿Qué hace el rugido del león? La realidad era que con los sonidos que generaban estas personas, estas productoras de radioteatro, salía espectacular. En 1929 Francisco Mascandrea crea La Caricia del Lobo, que se convertiría en el primer radioteatro de Argentina y del mundo. Y en 1931 Andrés González Pulido crea Chispazos de Tradición, que también fue un radioteatro que, tomando un poco del tema que veníamos hablando antes, totalmente nacional y popular. Lo dice la palabra, chispazos de tradición. ¿Por qué esa maldad? Folclore, música de guitarra, y tenía un personaje muy icónico de ese momento que era el Churrinche. Siempre ganaba el bien sobre el mal, algo que si evaluamos a lo largo del tiempo fue cambiando mucho, ¿no? Oscar Adrián Goizueta fue uno de los actores radiofónicos más conocidos y emblemáticos de ese momento, y casualmente él era futbolista. Tuvo que abandonar el club para dedicarse de lleno al radioteatro, de lo bien que iba y de lo aclamado que era por los espectadores. Como todos saben, en la radio el fútbol siempre tuvo gran protagonismo. Y los domingos y los jueves la gente oía Gran Pensión el Campeonato, una comedia deportiva que la verdad que mucho no sé al respecto, pero al parecer fue también icónica para la época. 20 años después, allá por 1951, un 17 de octubre, se da la primer transmisión televisiva. Y es como que el radioteatro deja de tener tanto protagonismo. ¡Eres un monstruo! Aún así, piensen que, como bien yo les dije antes, actuó medio de forma transicional. Fue como una transición. Entonces, había gente que tenía televisión y otra que todavía no tenía. Entonces mucha gente seguía escuchando la radio únicamente. Sin embargo, quizás muchos y muchas de ustedes no escuchan mucho hablar de radioteatro. Pero la realidad es que, por ejemplo, Radio Nacional ha hecho perdurar hasta nuestros días un ciclo que se llama Las Dos Carátulas. La realidad es que lleva 71 años. 71 años tiene este ciclo que se llama Las Dos Carátulas y que han participado muchísimos y muchísimas actrices y actores. Si quieren tener más información sobre el radioteatro, entonces yo les recomiendo que busquen más en internet, que hay muchísimos testimonios y mucha información de verdad de las formas en las que se hacía el radioteatro también. Y si no, otra opción es que hablen con personas que hayan sido de esa época, de entre 1930 a 1950. Volvamos a esta pregunta entonces que nos hicimos al principio del video. ¿Cuál es la relación entre el radioteatro y el podcast, que es mainstream en la actualidad? El podcast es una pieza de audio en la cual podemos escuchar distintos tipos de contenidos, en realidad infinidad de contenidos, como lo son historias, entrevistas, documentales, debate, teatro, parodias. Una de las particularidades del podcast es que se encuentra en internet y antes, hace unos años atrás, lo tenías que descargar. Hoy tenés la posibilidad de escucharlo por streaming, ya sea en vivo o también grabado. Hay muchas plataformas que se utilizan para escuchar podcasts. Como bien yo les dije, se pueden descargar, porque desde el 2005 más o menos que existen los podcasts. En el 2015 es como el boom del podcast. Y para que ustedes entiendan el por qué, Spotify tuvo mucho que ver. Porque en Spotify nosotros encontramos podcasts de todo tipo. Pero esa no es la única plataforma en la que podemos escuchar esto, aunque sí quiero y me atrevo a decir la más popular. Pero también está YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. Creo que hay mucha gente que es muy amante de la internet y
de los podcasts en donde puede escuchar este contenido en otras plataformas. Saquemos nuestras propias conclusiones de cuál puede ser la relación entre podcast y radioteatro. Entonces, partiendo de esta base de que con el arte no existen límites, podemos hacer cualquier cosa en radioteatro que seguramente vaya a ser divertido. Hacer radioteatro, temática nacional y popular. Entonces, volvamos a esa consigna. ¿Podrán hacerlo? ¿Podrán realizarlo? Yo estoy seguro que sí. Es solamente cuestión de abrir un poco nuestra imaginación, darle lugar a nuestra creatividad y compartir con el mundo radioteatro. Bueno, no sé si con el mundo, pero al menos con el profe y los compas, ¿no? Con eso ya más o menos estamos bien. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.